Divino Maestro, el programa donde el Maestro nos muestra los tesoros de su sabiduría y nos da a conocer al Padre. Conducido por Madre Rocío, discípula de Jesús. Divino Maestro, contemplando el rostro de Jesús en nuestro andar. Iniciamos. Abre las puertas de tu corazón y pídele al Señor que hoy te revista. Les damos con una gran alegría. Soy la Madre Rocío Arias, discípula de Jesús, en su programa Divino Maestro, un programa donde juntos vamos aprendiendo a ser mejores discípulos, mejores discípulas de Jesús y también a ser alumnos. Este programa no solamente es para aquellos encargados de alguna comunidad, de algún grupo, también es para aquellos encargados de la comunidad por excelencia, la familia. Porque aquí aprendemos todos estos valores y criterios del reino, del evangelio, para poderlo aplicar, tanto si soy encargado, si soy encargada de un grupo, ya sea un grupo parroquial, una comunidad de alianza, cualquier grupo, puedo aplicar todos estos criterios y estos valores. Pero también si soy padre o madre de familia, yo también puedo aplicar todo esto. ¿Por qué? Porque son criterios del reino. Son criterios del evangelio, así que es para todos nosotros. Estamos viendo desde los comienzos de este curso que se llama Visión Pastoral o Sabiduría Pastoral, cómo obtener sabiduría pastoral. Y bueno, pues ya sabemos que la sabiduría pastoral es llevar a las personas que están a nuestro cargo a la madurez en Cristo, a un conocimiento y a una entrega a Jesucristo. Luego para eso pues hay que tener la visión pastoral, que es sumamente importante en nuestras vidas. Es sumamente importante que nosotros tengamos la visión pastoral. Y luego pues ya después de todos esos pasos que vamos siguiendo, que es tener la visión pastoral, la conversión, la evangelización, y luego después es necesario que seamos parte de una comunidad, como tú quieras llamarle. La comunidad tú la vas a buscar en tu parroquia, en tu pueblo, en donde tú te encuentres, vas a buscar una comunidad, porque es necesario. Yo creo que aun que estemos en Estados Unidos, debemos de buscar un grupo donde de verdad se viva esta realidad de ser comunidad, de ser pueblo de Dios, ¿sí? Porque eso es lo que somos, pueblo de Dios. Estamos llamados a ser parte de este pueblo que desde antiguo Dios se había buscado. Esa es la voluntad de Dios. Tener un pueblo propio, con una cultura propia, con una manera de vivir propia. Luego, pues ese pueblo de Dios tiene que tener cultura, tiene que tener una cultura, como ya decíamos, una cultura propia. Y precisamente en este tema es donde estamos. Ya vimos también cómo los primeros cristianos, cómo se comportaban. Hemos visto algunas narraciones de algunos escritores, de Giordani, de Tertuliano, de San Clemente de Alejandría, cómo nos enseña que este pueblo era diferente, que este pueblo, es decir, seguían las leyes de Dios, ¿sí? Y seguían sobre todo la ley del amor, ¿sí? La ley del amor también basado en el Señor Jesucristo y en ayuda mutua. Aquí nos mencionan cómo estaban pendientes unos de otros. Dice que si un cristiano llegaba de otra ciudad, inmediatamente le abrían las puertas en sus casas, en su vida, en su comunidad. ¿Por qué? Porque con el hecho de ser cristianos, ya te estaba diciendo, simplemente con decir soy cristiano, ya te estaba diciendo todos los valores que estaban viviendo. No era necesario que le preguntaras, oye, ¿estás viviendo los 10 mandamientos? Oye, ¿estás viviendo la caridad? ¿Estás viviendo? No, simplemente con el hecho de ser cristiano, ¿verdad? Ya estaban diciendo todo lo que eran. Y eso es sumamente importante. Ahora, escuchamos muy seguido, ¿verdad? Que dice, soy cristiano, soy católico, mas no voy muy seguido a misa, no soy practicante. Sí, y eso pues, pues eso te quita totalmente lo de cristiano, porque cuando un cristiano de verdad se es cristiano, pues es un cambio de vida y una manera específica de vivir. Eso se le llama pues cultura, ¿verdad? Una manera de vivir es un estilo de vida. El término cultivar o cultura pues viene del término latino colere, que significa cultivar. Así que hemos visto cómo nosotros podemos cultivarnos
en todos los aspectos, en las áreas de nuestra vida, y tales áreas deben de ser cultivadas, ¿sí? El área de relaciones humanas, el arte, la espiritualidad, sobre todo cultivar nuestra vida como familia también. Entonces vemos que esta manera de vivir pues es lo que llamamos la cultura cristiana. Hemos visto en varias citas bíblicas, por ejemplo en Efesios 4, cómo nos dicen que debemos de vivir nosotros, es decir, cómo debemos de vivir la vida de Dios. Aquí nos dice hasta cuándo y cuál es el objetivo, cuál es la meta, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y el conocimiento pleno del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo, a la madurez de la plenitud de Cristo. Es decir, hasta dónde vamos a trabajar, hasta dónde vamos a luchar, hasta que lleguemos todos a la madurez, a la estatura de Cristo, ¿sí? Y bueno, pues vemos también que la cultura no solamente la tiene el pueblo de Dios, sino todo el mundo. Hasta las organizaciones, las empresas tienen su cultura propia. Dice, en estos últimos años, en la mayoría de las grandes empresas se ha comenzado a dar gran importancia a la cultura interna de la organización. Por cultura interna se entiende la identificación que todos los empleados deben de tener con su empresa y los objetivos de la misma, que se fomente el espíritu de colaboración, que todos aspiren a que su empresa sea la mejor, la que dé los mejores servicios, que produzca los productos de mayor calidad. También se lucha porque en la empresa haya buenas relaciones entre todos, que se consideren como miembros de una gran familia. Esto sobre todo se ve en las empresas japonesas, que gracias a esta cultura interna han ido ganando terreno sobre la competencia. Pues sí, ¿verdad? Yo creo que la cultura interna de una empresa va a suscitar una gran excelencia en el servicio y en todo lo que hacen. Y bueno, pues hay muchas empresas que nosotros conocemos que trabajan muchísimo en una cultura interna para que se vea como una gran familia. Y bueno, si en una empresa tenemos esta organización, pues cuánto más debemos de tenerla en la empresa de Dios, ¿sí? Cuánto debemos de tenerla en la empresa que es para toda la vida, que es para toda la eternidad. Así que nosotros debemos de tener en cuenta que debemos de organizarnos, debemos de darlo todo con excelencia. Y bueno, la cultura interna de nuestra comunidad pues es todo una organización esencial. Si esta cultura interna no existe o es demasiado débil, todo lo que se emprenda será débil y estará expuesto al fracaso. Es decir, cuando no hemos fortalecido la cultura, la manera de vivir, los valores, ¿sí?, nuestros criterios, los criterios del reino y que debemos de tener como comunidad, entonces todo lo que se emprenda, todo será débil. ¿Por qué? Porque no tiene esa fuerza de las personas que están totalmente convencidas de querer vivir esto, ¿sí? Y sigue diciendo, la comunidad cristiana es la organización ideada por Dios mismo. Cuando funciona de acuerdo con la voluntad de Dios, produce resultados sorprendentes. Dentro de la comunidad debemos tener una fuerte cultura interna y estar plenamente identificados con ella. Esa cultura no es otra que la cultura cristiana, vivida en todos los aspectos de la vida personal y comunitaria, ¿sí? Todos los miembros de la comunidad debemos tener bien claros los objetivos, ideales o metas de la misma, ¿sí? Así que esta cultura que nosotros debemos de tener en nuestras comunidades, pues es precisamente la organización ideada por Dios mismo. Así que cuando se lleva a cabo de verdad como debe de hacerse, produce muchos frutos. ¿Por qué? Porque está ideada por Dios. Cuando nosotros vemos la primer comunidad, la comunidad de los apóstoles, vemos que está organizada exactamente como Dios la hizo. Y si nosotros vemos la iglesia, nuestra iglesia cristiana católica, pues está organizada así. Está organizada por el Santo Padre, que es la cabeza, que es el vicario precisamente de Cristo, y luego tiene a sus apóstoles, a sus príncipes, sobre todo, ¿verdad? Entonces, a todos los demás obispos, es así. Y a sus obispos, por supuesto, que tienen ya lo que es su organización de gobierno en cada iglesia particular. Pero como nosotros vemos, es una empresa, pudiéramos decirle así, ideada por Dios. Entonces, cuando se lleva a cabo todo lo que debemos de vivir,
pues trae mucha bendición, ¿sí? Y trae sobre todo éxito. Pero para eso deben de estar las personas bien convencidas de lo que están haciendo. Deben de estar viviendo perfectamente esa cultura en su vida, en su manera de ser. ¿Por qué? Porque ya decíamos, si esta cultura no está fuerte, ¿sí? No, o está demasiado débil, todo lo que se emprenda será débil y estará expuesto al fracaso. Es decir, todo lo que se emprenda, pues no tendrá esa fuerza de las personas que están convencidas. A ver, ¿qué pasa? ¿Verdad? Pues lo hacemos porque lo tenemos que hacer. Estamos en un retiro porque tenemos que estar, ¿verdad? Pero ya no hay ese convencimiento o no hay ese convencimiento de que yo debo de estar allí porque creo firmemente en esto. Así que debemos de tener bien claros los objetivos o ideales o metas de la misma comunidad. ¿Y cuáles son esos objetivos? Pues eso deben de tenerlo bien claro. Si fue alguien fundador de esto, pues de esta comunidad, pues él debe de tener bien claro estos objetivos. Pues damos a una pausa y regresamos enseguida con más. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Estamos de regreso en su programa Divino Maestro y estamos viendo cómo la cultura interna de una comunidad es básica para tener éxito en la evangelización, para tener éxito en todo lo que se emprenda como comunidad. Para esto, cada uno de los miembros, ya veíamos y lo hemos dicho de muchas maneras, debe tener bien claro los objetivos e ideales o metas de la misma comunidad. Y aplicándolo a las familias, pues también las familias debe de el niño saber que en esa familia estas son las metas a crecer, estas son las metas que tienen como familia, ¿sí? La primera meta, conocer, amar, servir y glorificar a Dios. Dios es nuestro supremo valor. Nuestro máximo objetivo según nos lo enseña la palabra de Dios, es decir, en el primer mandamiento, la primera petición del Padre Nuestro, ¿sí? Entonces el primer objetivo, ¿sí? Nuestro ideal debe de ser que amar, primero conocer, amar, servir y glorificar a Dios. ¿Tus hijos tienen claro este objetivo en su vida? ¿Tus hijos saben perfectamente que la importancia de conocer, amar y servir a Dios? ¿Alguna vez les has preguntado tú a tus hijos, a tus hijas, cuánto amas a Dios? Hijo, ¿cuánto amas a Dios? Hijo, ¿qué has hecho hoy por amor de Dios? Eso sería básico. Eso sería básico preguntar, porque el niño debe de crecer desde niño, desde muy pequeño, sabiendo que a eso está llamado, que su papá se interesa porque él acreciente su amor a Dios. Y en una comunidad, ¿verdad? Pues también eso es obvio, debe de ser muy claro si esa comunidad se dedica a servir, a conocer, amar y servir, a glorificar a Dios. Pero para que esa comunidad tenga este objetivo, primero debe de ser, cada uno de los miembros debe de conocer este objetivo y debe de tener bien claro en su vida y todo lo que haga y todo lo que emprenda y todo lo que piense y todo lo que trabaje y todo eso debe de llevar este tinte, debe llevar este objetivo, conocer, amar, servir y glorificar a Dios. Yo te invito para que tú en este momento dices, ¿cuánto conozco al Señor? Oh, no, sí lo conozco, pues voy cada 8 días a misa y escucho el Evangelio. Pues ese conocimiento, pues es bueno, por supuesto, es bueno, pero no basta para que cuando llegue el tiempo difícil o para que en tu familia haya una cultura tan fuerte que arrastre a tus hijos al bien, ¿verdad? Va a ser más fuerte la cultura de afuera, va a ser más fuerte la cultura del hedonismo, del placer, del pecado,
del dinero fácil, de toda esa cultura, y te va a jalar a tus hijos o hasta a nosotros mismos, ya las personas adultas mayores, ¿verdad? Que definitivamente, si no tenemos fuerte esa cultura, cualquier cosa nos puede jalar y nadie estamos exentos. Nadie podemos decir, oh no, yo ya pasé, ya con mis años, ya pasé. Pues no, ya aún con mis años, yo estoy muy consciente que si un día el Señor no de verdad me deja de sus manos, o yo lo dejo, pues puede ser cualquier cosa puedo hacer. Entonces, este objetivo, primero, no es el objetivo de una comunidad. Es que ellos son comunidades de alianza. Es que ellos son de renovación. Por eso tienen ese objetivo. No, este objetivo es para todas las comunidades. Háblese comunidades de base, comunidades parroquiales, comunidades de catecumenales, comunidades de alianza, grupos de oración, el grupo que se dedica a cantar en las misas, los coros, el grupo juvenil que se está reuniendo y que se está formando. Ellos deben de tener muy claro que este es el primer objetivo. La familia debe tener muy claro que este es el primer objetivo en su vida, mi vida. Es decir, yo debo de tener bien claro que para esto yo nací, solamente para eso. Y cuando yo lleve a cabo el hecho de conocer, amar, servir y glorificar a Dios, entonces estaré llevando a cabo el plan maravilloso de Dios para mi vida. Y es un pasos que son continuos. Por ejemplo, conocer es lo primero. Entrar en un conocimiento del Señor, en su palabra, conocerlo por medio de la oración, conocerlo por medio del grupo, por medio de las enseñanzas, pero sobre todo por medio de la palabra y de la oración. Pues eso me lleva al siguiente paso, amarlo. No se ama lo que no se conoce, no se ama. O es un amor emocional simplemente. Ese enamoramiento que hablan tanto los jóvenes, es que a la primera vista y me enamoré. Pues ese enamoramiento es solamente una emoción pasajera. Puede ser que a partir de esa emoción, pues de verdad haya un conocimiento de la persona y te llegues a enamorar de verdad. Pero esa emoción, todos lo hemos sentido. En cierto momento de nuestra vida, todos hemos sentido esa emoción de un enamoramiento. Y después, poco a poco, dices, bueno, pues o puede hacerse realidad o no puede hacerse realidad. Pero el conocimiento te llega a amar de verdad a la persona, no solamente con emocionalismo, sino con un amor real. Y después, pues ese amor te lleva a servirla, ¿sí? A Dios o a quien estás conociendo, y a glorificarlo. Cuando se trata de Dios, pues a glorificarlo. Entonces estos pasos siguen del primero, y así van continuando, ¿sí? Sí, esto nos lo enseña muy claramente la palabra de Dios, ¿sí? Entonces debemos de tener muy claro este objetivo en nuestras vidas, ¿sí? Y esto lo vemos pues en el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿sí? O la primera petición del Padre Nuestro: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Es decir, santificado en el cielo, sí, que te santifican los ángeles, que te santifiquen los santos, que te santifiquen mucho. No, esa petición está diciendo que santificado sea tu nombre en mi vida y en mi familia. Sí, el nombre de Dios es santificado, aunque yo no lo diga en el Padre Nuestro, aunque yo ni siquiera me acuerde de decirlo, aunque yo no lo santifique, aunque yo me pase la vida sin en ninguna ocasión santificar su nombre, aunque nadie en el universo entero lo santificara, Dios es santificado por Él mismo. Él es santo, no necesita santificación, Él es santo. Y los ángeles y los santos que ya están en el cielo, pues están cantando santo, 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 sino para honrarlo y glorificarlo, no porque Él se alimente de esa alabanza para acrecentar su santidad. Él ya es santo, 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 santo. Entonces, cuando nosotros decimos en el Padre Nuestro, santificado sea tu nombre, estamos diciendo que sea santificado en mi vida, sea santificado en mi corazón. Eso es lo que yo estoy pidiendo. A partir de eso, entonces esta petición del Padre Nuestro cambia radicalmente, ¿sí? Y yo deseo que de verdad en mi familia su nombre sea santificado. Sí, luego el segundo objetivo que nosotros debemos de tener en nuestra vida, en todo lo que... Y yo quiero comentar esto. Puedes decir a alguien, pues eso es para los religiosos.
Eso es para los padres, eso es para las personas que son muy entregadas a Dios. No, a partir de que yo lleve a cabo esto en mi vida, sea cual sea mi llamado, sea si estoy casado, si estoy soltero, si soy joven, si soy adolescente, si soy padre de familia, si soy religioso, si soy sacerdote, a partir de que yo tome en cuenta todos estos ideales y objetivos o metas, mi vida se va a centrar en lo que debe de hacer. Mi vida va a encontrar el sentido de lo que nací, para lo que nací, y va a encontrar el sentido de ser. A partir de esto, cuando yo me pierdo de este objetivo, de este ideal, entonces mi vida es un descontrol. Y lo vemos en estos tiempos, y lo hemos visto en todos los tiempos. Cuando las personas no tienen este primer objetivo en su vida, pues su objetivo es otra cosa, y ese objetivo los lleva pues a perderse no, a lo mejor no a perderse en el pecado, pero sí a perderse su objetivo. El segundo ideal, el segundo objetivo que debe tener todo ser humano, toda comunidad, todo grupo de oración, todo grupo comunitario de parroquia, toda vida, toda familia, es el reino de Dios. Es decir, que Jesucristo sea reconocido como Señor, porque ese es el plan de Dios. Eso lo vemos muy claramente en la carta a los Efesios, ¿verdad? Ustedes recordarán capítulo 1, versículo 9, dice así, dice, hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, los que está en los cielos y lo que está en la tierra. Dice, para realizarlo en la plenitud de los tiempos, hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Sí? Entonces vemos que el objetivo es que todo tenga a Cristo por cabeza. Todo ese objetivo debo de tenerlo yo bien claro, ¿sí? En la comunidad todos hemos de desear que este plan se cumpla en cada uno, en las familias, células y en toda la comunidad. Que Cristo gobierne en cada área de nuestra vida. Tener una actitud de sincera adhesión y subordinación a Cristo. Eso lo encontramos nuevamente en la carta a los Romanos, ¿sí? Capítulo 10, 9. Vamos a ver qué nos dice la carta de los Romanos, capítulo 10, 9. Nos habla perfectamente también de este plan maravilloso. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón se cree para conseguir la justicia y con la boca se confiesa para conseguir la salvación. Así que nos queda muy claro todo esto. A Jesucristo debemos de desear que Él reine sobre todo. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Guardabas dentro de ti todo lo que veías. Escucha cada sábado de 2 a 3 de la tarde Isha Betel, Mujer, Casa de Dios, por Koinonia Media. Este programa quiere impulsar y motivar la entrega generosa a Dios mediante el ejemplo perfecto de fe, el de María, y que el Espíritu Santo continúe fecundando a Jesús en los corazones. Isha Betel, Mujer, Casa de Dios, sábado 2 de la tarde. Isha Betel, Casa de Dios, Isha Betel, Mujer de Dios, Isha Betel. El servidor de Dios debe brillar por su vida y santidad. Conoce a San Francisco, un santo de ayer y de hoy, y descubre la forma de ser tú también un santo para nuestro tiempo. Escucha todos los miércoles de 8 a 9 de la noche, San Francisco, un santo de ayer y de hoy, conducido por Fray Juan Ignacio Muro, de la Orden de los Frailes Menores, por Koinonia Radio y www.tjcatólico.com. Qué dulce, qué amable es la pobreza, más que las joyas preciosas. Qué dulce, qué amable es la pobreza, cuando se escoge por Cristo. Muy queridos amigos de Koinonia Radio, quiero
agradecerles de corazón la generosidad con que colaboran en los desayunos en favor de Koinonia Radio. Es muy importante la colaboración de ustedes. Se trata de poder continuar con este trabajo tan importante de la difusión del Evangelio a través de la radio, y esto naturalmente es un medio muy costoso. Les agradecemos esta respuesta que ustedes tienen, su generosidad, porque es una ayuda muy importante para poder continuar nosotros en Koinonia Radio con esta difusión del Evangelio. Mil gracias y que Dios les bendiga. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Cultura propia, una cultura que sea fuerte para que pueda contrarrestar precisamente la cultura del mundo. ¿La cultura de qué? Pues del hedonismo, la cultura del dinero fácil, la cultura del placer, la cultura del pecado, la cultura en ocasiones de la muerte, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado en afianzar nuestra cultura. Y para afianzar nuestra cultura nosotros debemos de tener bien claros los ideales o metas de nuestra comunidad. ¿Cuáles son los ideales? Pues es conocer, amar, servir y glorificar a Dios. Ya lo decíamos al principio, ese es el primer ideal o la primer meta. La segunda meta pues es el reino de Dios, es decir, que yo tenga bien claro en mi vida que debo de llevar a cabo la extensión del reino de Dios, que Jesucristo sea reconocido como Señor, porque este es el plan de Dios, ¿sí? Entonces, como comunidad todos debemos de desear que este plan se cumpla en cada uno, en las familias, en células, en toda la comunidad. Que Cristo gobierne en cada día de nuestra vida, tener una actitud de sincera adhesión y subordinación a Cristo. Eso es algo que nosotros debemos de tener. Luchar por la renovación y fortalecimiento espiritual de la Iglesia, viviendo fuertemente en nuestra comunidad la cultura cristiana. Dispuestos a compartir y apoyar a los líderes de la Iglesia que desean captar y transmitir este estilo de vida, que vuelva a dar plena identidad y consistencia a los cristianos de nuestro tiempo. Es decir, nosotros debemos de tener muy claro, ¿verdad?, que nosotros debemos de estar dispuestos a apoyar a los líderes, a la Iglesia. Nuestro tercer objetivo, entonces, será la Iglesia. La Iglesia que Jesucristo dejó, la Iglesia que es el pueblo de Dios, la Iglesia que es el cuerpo místico de Cristo, es Jesús mismo. Nosotros debemos de tener bien claro que yo soy la Iglesia, que tú eres la Iglesia, que la Iglesia ciertamente es el Santo Padre, los obispos y el magisterio y todo el clero, pero también lo somos los laicos, los religiosos, las religiosas, es decir, todo bautizado conforma a la Iglesia. ¿Y quiénes son los que conforman la Iglesia? Pues precisamente somos el cuerpo místico de Cristo, ¿sí? Y ya la Iglesia visible, lo que nosotros vemos, pues ya es precisamente toda la estructura de la Iglesia, que nosotros aquí en las iglesias particulares, pues tenemos la cabeza visible, que es nuestro señor arzobispo, ¿sí? Y en cada una de las iglesias particulares, pues también habrá el obispo o el arzobispo, como sea el caso, ¿sí? Y bueno, pues entonces tenemos ya bien claro que este es nuestro tercer ideal, nuestra tercer meta, ¿sí? El fortalecimiento y la renovación de la Iglesia. ¿Y cómo vamos a renovar la Iglesia? Hay muchas personas que han querido renovar la Iglesia y les voy a explicar un poquito, ¿verdad? Cuando hubo precisamente la Reforma con Martín Lutero, pues él lo que deseaba era renovar la Iglesia, ¿sí? Reformar la Iglesia, ¿sí? Y en un principio era muy buena su intención. Realmente estaba lleno de un celo de Dios, ¿sí? Después, pues, al separarse de la Iglesia, pues, definitivamente que él tomó otro rumbo. Lo que pudo haber sido una gran bendición para la Iglesia y para él mismo, pues, bueno, no sé si para él mismo, ¿verdad? Pero
Lo que sí sé es que pudo haberlo hecho dentro de la iglesia. Luego entramos ya con la Contrarreforma, que especialmente pues tenemos a Ignacio de Loyola, Teresa de Jesús y muchos otros que entraron ya en la Contrarreforma. ¿Qué quiere decir? Estableciendo ya los ideales de una reforma en la iglesia, pero dentro de la iglesia, para la iglesia, ¿sí? Entonces vemos como que esta palabrita, luchar por la renovación y fortalecimiento espiritual de la iglesia, ¿sí? Entonces nosotros podemos decir, no, pues me toca renovarla, me toca ver lo que está mal, ¿sí? Decirlo y tratar de cambiarlo. El movimiento de renovación que nosotros fue una bendición para la iglesia definitivamente, de cual nacimos nosotras, discípulas de Jesús, y han nacido muchísimas obras y seguirán naciendo muchísimas obras, entre ellas pues, las comunidades de alianza, ¿verdad? Eso es precisamente la renovación que Dios quiere, la renovación por medio del Espíritu Santo y dentro de la iglesia, dentro y para la iglesia. Ese ha sido el movimiento más fuerte en los últimos años, definitivamente. Yo creo que esta renovación, esta fusión del Espíritu en la iglesia, en las personas, ha sido un signo de que Dios tiene sus ojos puestos en la iglesia. Así que la renovación va a ser precisamente por eso, por obra del Espíritu Santo. Y en los movimientos que ya están, bueno, no sé si alguno de ustedes tenga la visión de formar una comunidad de laicos, otra comunidad de laicos, pues adelante, ¿verdad? O hay muchos jóvenes que dicen, pues yo voy a hacer un grupo de jóvenes y va a ser así, así, así. Bueno, pues entonces si es de Dios, va a crecer y va a ser muy grande y va a continuar. Y si no es de Dios, pues estará un tiempo y se acabará, ¿verdad? Pero yo lo que me refiero es que ya hay grupos que están llevando a cabo esto, no porque esté mal la iglesia, no porque necesite un cambio sobre todo porque esté todo mal, no, es más bien volver a las raíces. Ese ha sido el movimiento de renovación, sí, tratar de vivir de verdad nuestro bautismo. Eso es lo que debemos nosotros de hacer, tratar de vivir de verdad nuestro bautismo, ¿sí? Entonces vemos cómo nosotros tenemos que vivir fuertemente en nuestra comunidad la cultura cristiana, ¿sí? Entonces así estamos renovando. Nosotros no podemos llegar a una iglesia y decir, voy a renovar este grupo, si antes yo no me he renovado, ¿sí? Entonces debo de tener bien claro, ¿sí? ¿Sí? Que yo debo de renovarme. Cuando yo me renueve, entonces empiezo a renovar la iglesia porque yo me estoy renovando. Es una mentira que yo trabaje por renovar la iglesia hacia afuera y yo mismo no me renueve, ¿sí? Dice la palabra de Dios, vino nuevo en odres nuevos, ¿sí? Entonces el vino nuevo del Espíritu Santo, que siempre nuevo, vendrá a mí y vendrá con poder siempre y cuando yo me renueve. Solamente y a partir de allí es cuando empieza a ser renovada toda la iglesia, ¿sí? Bueno, y el último objetivo, sí, pues podemos decir meta, es que los miembros de la comunidad debemos descubrir y profundizar cada día más lo que significa vivir dentro del reino de Dios. Ser alabanza de la gloria de Dios, compartir lo que somos y tenemos con nuestros hermanos de alianza, vivir el segundo mandamiento del amor fraterno, bajo el impulso del Espíritu Santo que hace posible entender y vivir estos objetivos, ¿sí? Entonces el cuarto objetivo, como ya lo decíamos, es la fraternidad. Entonces vivir en fraternidad es también un objetivo de nuestra vida cristiana, de nuestra vida de comunidad. ¿Por qué? Pues es obvio, ¿verdad? Que nosotros debemos de vivir absolutamente en la vida fraterna porque es parte del primer mandamiento. Ese vivir en fraternidad. Así que nosotros debemos de tener muy claro cuánto estoy viviendo yo en fraternidad en mi comunidad. ¿Cuánta importancia le damos nosotros a la vida fraterna en mi comunidad, en el grupo donde yo estoy? Pues debe de ser básico, ¿verdad? Porque en ocasiones es fácil amar a Dios, que no vemos, pero amar a mis hermanos que sí veo es a veces más difícil. Y hay personas muy amables, es decir, que es muy fácil amarlas. Hay personas que de verdad es muy fácil amarlas. Y yo conozco muchísimas tan amables, bueno, vuelvo a repetir, ¿verdad? Tan gratas,
con una presencia muy, muy grata, ¿verdad? Todo su ser, cómo hablan, cómo se expresan, cómo te tratan, pues son personas que es fácil amar, que nosotros le decimos personas amables, pero hay personas que no son tan amables, hay personas que es difícil llegar a amar. ¿Por qué? Porque por su manera de ser, su manera de comportarse, su manera de expresarse, porque siempre están criticando, porque siempre están, no sé, todo eso, pues es difícil, pero el llamado es a vivir en fraternidad, llamar a todos, ¿sí? Pues bueno, yo quisiera tomar estos 2 minutos que me quedan para dar gracias a cada uno de ustedes que nos ha apoyado en este proyecto de Koinonia Media, económicamente, con su trabajo, con su entusiasmo, no sé, con su oración, que es muy importante. Vamos por el otro mes. Y nosotros quisiéramos decirles, apóyenos. Mire, tenemos muchas maneras que usted nos puede apoyar. Tenemos los desayunos Koinonia en la escondida, ¿verdad? Cada mes tenemos el desayuno en la escondida y bueno, pues cada mes nosotros estamos teniendo con ustedes charlas. Cada mes va un sacerdote especial y oramos siempre por sanación. Tenemos también lo que es el folleto de la palabra eucarística. Ese folleto usted lo pide y nosotros se lo llevamos a su casa, si son varios. Claro, no podemos llevar un folleto a cada casa porque sería pues un poquito más difícil, ¿verdad? ¿Por qué? Pues nos gastaríamos más en la gasolina que ni siquiera en lo que pudiéramos obtener de donación. Así que si usted quiere varios folletos, eso sí, pues pudiéramos llevárselos a su casa y usted tenernos ya una pequeña ofrenda. Si usted vive en Estados Unidos, se lo mandamos, aunque sea uno, se lo mandamos. Entonces tenemos eso, tenemos la miel ahorita en este tiempo de frío, ¿verdad? Que hay muchas enfermedades del sistema respiratorio, la miel es ideal y también para darnos energía. Tenemos mucho frío y yo creo que nos tomamos una cucharadita de miel y entonces pues tenemos mucho más energías para poder calentarnos más, ¿verdad? Y resistir este frío tan intenso que va a estar. Así que tenemos 1000 maneras de que usted nos apoye. Usted elija una manera. O si no puede, dice, pues no sé cómo. Llámenos en este momento a nuestros teléfonos 622-8962 y juntos vamos a encontrar la manera cómo podemos llegar a eso. Llámenme, si usted quiere llamarnos personalmente a nosotros para que hable con nosotras, el teléfono de nuestra casa es 972-0428 y ahí lo atendemos nosotras, ¿sí? Y aquí pues a veces lo atiende alguno de los hermanos, alguno de los técnicos, en ocasiones contesta el padre Jeff, pero casi no porque siempre está muy ocupado, la secretaria. Pues dígale usted específicamente, quiero que juntos lleguemos a un acuerdo. Usted dígame cómo puedo yo ayudar. Yo quiero ayudar, pero no sé cómo. Y juntos podemos llegar. Le podemos dar también lo que son los números de las cuentas de banco en Estados Unidos o aquí en México. Pues hemos llegado al final de su programa Divino Maestro. Les deseamos todo el bien en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Gracias por tu compañía el día de hoy, en este programa donde mostramos el rostro divino de Jesús, del Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, te adoramos presente en la Iglesia, tu cuerpo místico y sacramento universal de salvación. Gracias y Dios te bendiga. Abre las puertas de tu corazón y pídele al Señor que hoy te revista. Estás escuchando Koinonia Media,